En una fría tarde de enero, el mundo observa con la respiración contenida la escalada de tensión que se produce una vez más en la línea del frente entre Rusia y Ucrania. Es 28 de enero de 2025 y el conflicto sigue desarrollándose con una intensidad que atrapa nuestra atención. Las batallas de ayer se han prolongado hasta hoy, con las Fuerzas Armadas rusas centrando sus esfuerzos al oeste de Kurakhove. La tormenta de actividad militar en esta región es palpable. A medida que las tropas rusas avanzan, con el objetivo de tomar posiciones estratégicas al sur del pueblo. El terreno se ha convertido en un campo de batalla en el que cada metro cuenta. Las fuerzas rusas intentan afianzarse en las trincheras al sur de Dutch Foot, avanzando su radio de control hasta 300 metros hacia el oeste. Este avance ha permitido a las unidades rusas ocupar las secciones restantes de la línea defensiva al sur de Kurakhove, apuntando especialmente a la línea forestal y las trincheras adyacentes. El perfil del frente ha cambiado significativamente en comparación con el día anterior, ya que el área pasa de ser una zona gris provisional a una zona roja de conflicto más definida. Simultáneamente, el ejército ruso está realizando avances estratégicos en el flanco de Andriivka. Aquí, partes de la 101ª Brigada rusa están presionando en la parte noreste del asentamiento, intentando ganar terreno en esta zona clave. La infantería rusa está maniobrando a través de varias zonas boscosas, creando un camino hacia la carretera T-05-15 y el asentamiento de Andriivka. Estas zonas forestales, en particular las situadas al oeste de Petropavlivka, están experimentando un aumento de los movimientos rusos, con tropas que avanzan aproximadamente 2,25 kilómetros en dirección a Andriivka. Este empuje hacia el norte ha puesto a las fuerzas rusas al alcance de la carretera T-15, consolidando su posición y ampliando su línea de frente en casi 1,5 kilómetros hacia terreno abierto. En este intenso escenario de conflicto, los militares rusos se esfuerzan por asegurar el control sobre un amplio frente en la T-15, ampliando su zona de control operativo en casi 10 kilómetros cuadrados en comparación con el día anterior. La intensidad de la batalla sigue siendo alta, con las fuerzas rusas tratando de capturar asentamientos y obtener una ventaja táctica. En Novandrivka, la presencia militar rusa se hace sentir a medida que avanzan para asegurar el asentamiento afectado. Las tropas ucranianas ya se han retirado de la aldea hace días, dejando un vacío que la infantería rusa se está moviendo ahora para llenar. A medida que aseguran las ruinas de Novandrivka, ampliando su zona de control hasta 800 metros en dirección oeste, la línea del frente se ajusta en consecuencia. Parece ser solo cuestión de tiempo que la 90ª División de Tanques rusa se haga con el control total de Novandrivka, preparando el terreno para nuevas incursiones desde Sribne. Con estos acontecimientos sobre el terreno, la situación en la línea del frente ruso-ucraniano sigue evolucionando. Mientras tanto, en el aire, las tensiones son igualmente elevadas. Durante la noche, el ejército ruso llevó a cabo una incursión aérea en territorio ucraniano, desplegando 100 aviones no tripulados de ataque del tipo Shahid-166. Las fuerzas aéreas ucranianas informaron de que habían derribado con éxito 65 de estos drones, pero el destino de los 6 restantes sigue siendo incierto. El ataque causó daños en infraestructuras civiles de varias regiones, como Odessa, Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Sumy, Poltava y Kharkiv. En Kharkiv se declaró un incendio como consecuencia del ataque, que afectó a 1.500 metros cuadrados e hirió a 2 personas. En Odessa, edificios residenciales y automóviles resultaron dañados, lo que obligó a los residentes a retirar los escombros de las calles. La devastación se extendió a Kiev, donde numerosos coches quedaron destruidos y un incendio arrasó una superficie de hasta 600 metros cuadrados, lo que requirió esfuerzos de los bomberos durante toda la noche. Mientras profundizamos en esta compleja situación, dirigimos nuestra atención a Ryazan, ciudad situada al sur de Moscú, donde en las últimas semanas se han producido 2 ataques ucranianos con drones. Ambos ataques tuvieron como objetivo una importante refinería de petróleo operada por el grupo Rosneft, causando importantes trastornos. El último ataque obligó a detener por completo las operaciones en la refinería,
que procesó 13,1 millones de toneladas de petróleo en 2024, lo que representa casi el 5% del rendimiento total de Rusia. En respuesta a este contratiempo, otras refinerías de Moscú, Nizhny Novgorod y Yaroslavl están interviniendo para equilibrar la demanda. Además, una fuente rusa informó de un ataque con misiles ucranianos contra un almacén que contenía drones Shahid en la región de Oriol, que se saldó con la destrucción de varios drones y ojivas, junto con 3,2 toneladas de combustible. A pesar de estas pérdidas, las operaciones de aviones no tripulados de Rusia continúan en gran medida sin disminuir, lanzando entre 50 y 100 aviones no tripulados al día. Los daños infligidos por estos ataques son significativos, aunque proporcionales a la escala de las operaciones en curso. La evolución de los acontecimientos en Ucrania y Rusia nos recuerda la complejidad y gravedad de este conflicto. La situación sigue siendo inestable y cada día surgen nuevos acontecimientos. Mientras reflexionamos sobre estos acontecimientos, le invitamos a participar en nuestro canal, dándole a me gusta a este video y suscribiéndose para recibir futuras actualizaciones. Su apoyo es inestimable en nuestro esfuerzo por ofrecer contenidos informativos y atractivos. Manténgase al tanto de las últimas noticias y de la evolución de la situación. Hasta mañana, les deseamos una agradable velada. Mientras nos adentramos en las complejidades de este conflicto en curso, es esencial reconocer las implicaciones más amplias de los acontecimientos que se desarrollan sobre el terreno. Más allá de las batallas inmediatas, estos acontecimientos están configurando el panorama geopolítico de la región e influyendo en la percepción global del conflicto. Las maniobras estratégicas de las fuerzas rusas en torno a Kurakhove, Andrivka y Novandrivka no son meras victorias tácticas en un mapa, sino que significan cambios de control que podrían tener efectos duraderos sobre la estabilidad y la dinámica de poder en Europa del Este. La intensidad del conflicto es palpable, y las batallas de cada día amplían los límites del control y alteran el paisaje de la guerra. Los avances del ejército ruso ponen de manifiesto su intención estratégica de consolidar sus avances y asegurar posiciones clave, que podrían servir como plataformas de lanzamiento para nuevas incursiones. La captura de extensiones de bosque y trincheras no solo proporciona ventajas tácticas, sino que también sirve como golpe psicológico a las fuerzas contrarias, subrayando la naturaleza implacable del conflicto. Mientras tanto, los asaltos aéreos llevados a cabo por Rusia, marcados por el despliegue de drones Shahid 166, demuestran la naturaleza polifacética de la guerra moderna. Estos ataques, dirigidos contra infraestructuras críticas y zonas pobladas, pretenden debilitar la resistencia y sembrar la confusión entre las fuerzas de defensa ucranianas. Sin embargo, la resistencia de las fuerzas aéreas ucranianas, puesta de manifiesto por su capacidad para interceptar y neutralizar un número significativo de drones, es un testimonio de su preparación y adaptabilidad frente a amenazas cambiantes. El impacto de estos ataques aéreos se deja sentir profundamente en ciudades como Kharkiv y Odessa, donde las cicatrices del conflicto están grabadas en el paisaje urbano. La destrucción de zonas residenciales e infraestructuras críticas no solo perturba la vida cotidiana, sino que agrava la crisis humanitaria en la región. La resistencia de la población local, que limpia los escombros y reconstruye en medio del caos, es un conmovedor recordatorio del coste humano de la guerra y del espíritu indomable que persiste a pesar de la adversidad. Volviendo a Ryazán, las repercusiones de los ataques de drones ucranianos a la refinería de Rosneft ilustran la interconexión entre los conflictos regionales y los mercados mundiales de la energía. El cierre temporal de una de las mayores refinerías de petróleo de Rusia pone de relieve la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y sus posibles repercusiones en el suministro y los precios mundiales del petróleo. Mientras otras refinerías luchan por compensar el déficit, el incidente pone de relieve la importancia estratégica de la seguridad energética y las posibles ramificaciones de las interrupciones en las cadenas de suministro. El ataque con misiles contra el almacén de drones de Shahid en la región de Oriol complica aún más la ya tensa situación. La destrucción de drones, cabezas nucleares y reservas de combustible representa un revés táctico para las fuerzas rusas, que pone de relieve el actual juego del gato y el ratón entre ambas partes. A pesar de estas pérdidas,
El lanzamiento continuado de drones refleja la persistencia de los militares rusos en mantener la presión sobre las defensas ucranianas y afirmar su dominio en el dominio aéreo. Mientras digerimos estos acontecimientos, es crucial considerar los objetivos estratégicos más amplios en juego. El conflicto va más allá de las ganancias territoriales y afecta a cuestiones de soberanía nacional, alianzas internacionales y equilibrio de poder en la región. Es mucho lo que está en juego, y los resultados determinarán el futuro no solo de Ucrania y Rusia, sino también de la comunidad internacional en general. En este entorno complejo y dinámico, el papel de los medios de comunicación y de la información es cada vez más importante. Una información precisa y oportuna es esencial para comprender la naturaleza polifacética del conflicto y sus implicaciones. Al tiempo que nos esforzamos por ofrecer una cobertura exhaustiva, animamos a nuestra audiencia a participar en nuestros contenidos, ofreciendo ideas y perspectivas que enriquezcan el discurso en torno a estas cuestiones críticas. El camino a seguir sigue siendo incierto, con nuevos retos y oportunidades que surgen a cada paso. Mientras seguimos de cerca la situación, le invitamos a unirse a nosotros en este viaje de exploración y descubrimiento. Su apoyo y compromiso son inestimables mientras navegamos por las complejidades de esta historia en desarrollo. Permanezcan atentos a las próximas actualizaciones y acompáñenos en nuestro intento de desentrañar los entresijos de esta apasionante historia. Hasta la próxima, les deseamos paz y reflexión en estos tiempos turbulentos. Mientras seguimos navegando por los entresijos de este conflicto en desarrollo, es esencial reconocer el amplio espectro de influencias en juego. Las batallas y maniobras estratégicas en curso no son meros incidentes aislados, sino que forman parte de una partida de ajedrez más amplia en la que intervienen no solo el poderío militar, sino también las posturas diplomáticas y las alianzas internacionales. Los avances rusos en torno a Kurakhove, Andrivka y Novandrivka son emblemáticos de un esfuerzo calculado para ejercer influencia y remodelar el panorama geopolítico. El incesante empuje de las fuerzas rusas subraya el compromiso de consolidar las ganancias territoriales, lo que puede formar parte de una estrategia más amplia para aprovechar estas posiciones en futuras negociaciones o conflictos. Cada avance es una declaración de intenciones, una demostración de fuerza diseñada para influir en la percepción local e internacional. La importancia estratégica de asegurar las extensiones forestales y las trincheras va más allá de la ventaja militar inmediata, pues también sirve para desmoralizar a las fuerzas contrarias y consolidar el control sobre las regiones en disputa. Paralelamente, las incursiones aéreas realizadas con drones Shahid 166 ilustran la complejidad y modernidad de la guerra contemporánea. Estos instrumentos tecnológicos de guerra no son meras herramientas de destrucción, sino que representan una evolución de las tácticas militares en las que priman la velocidad, la precisión y el impacto psicológico. La capacidad de las fuerzas aéreas ucranianas para interceptar una parte significativa de estos drones es un testimonio de su resistencia y adaptabilidad, pero también pone de relieve la actual carrera armamentística tecnológica inherente a los conflictos modernos. No hay que subestimar el aspecto humano de este conflicto. Ciudades como Kharkiv y Odessa, con sus infraestructuras dañadas y su población desplazada, son testimonios vivientes del devastador impacto de la guerra. La resistencia de la población, que se esfuerza por reconstruir y resistir, dice mucho de la capacidad humana para la esperanza y la perseverancia ante una adversidad abrumadora. Estas historias de resiliencia nos recuerdan el espíritu humano intrínseco que persiste incluso en los momentos más oscuros. Mientras tanto, las repercusiones de los ataques de drones ucranianos contra la refinería de petróleo de Ryazan tienen implicaciones de largo alcance. La interrupción de las operaciones en una instalación tan importante pone de relieve la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas, no solo en Rusia, sino en todo el mundo. Mientras el mundo se enfrenta a problemas de seguridad energética, incidentes como este ponen de relieve la fragilidad de las cadenas de suministro y la posibilidad de que un conflicto perturbe los mercados mundiales. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia estratégica de los recursos energéticos, y las repercusiones de estas perturbaciones se dejan sentir mucho más allá de la región inmediata.
El ataque con misiles contra el almacén de la región de Oriol, que alberga drones y cabezas nucleares Shahid, añade otra capa de complejidad al conflicto. Este golpe táctico contra las capacidades rusas demuestra la naturaleza implacable de la guerra moderna, en la que cada bando trata de explotar las vulnerabilidades y obtener ventaja. A pesar de estos reveses, el continuo despliegue de drones por parte de Rusia significa su compromiso inquebrantable de mantener la presión y perseguir sus objetivos estratégicos. A medida que se desarrollan estos acontecimientos, se nos recuerda el contexto más amplio en el que se producen. Este conflicto no es solo una cuestión regional, es un punto focal en una narrativa más amplia que implica cuestiones de soberanía, poder y orden global. Los resultados de este conflicto resonarán mucho más allá de las fronteras inmediatas de Ucrania y Rusia, influyendo en las relaciones internacionales y configurando el futuro de las alianzas mundiales. En un mundo en el que la información es tanto un arma como una herramienta para el entendimiento, el papel de los medios de comunicación es cada vez más vital. Una información precisa y un análisis exhaustivo son esenciales para comprender las complejidades del conflicto y sus implicaciones más amplias. Mientras nos esforzamos por ofrecer una cobertura perspicaz, invitamos a nuestra audiencia a participar en nuestros contenidos, ofreciendo sus puntos de vista y enriqueciendo la conversación en torno a estas cuestiones críticas. El futuro sigue siendo incierto, y cada día trae consigo nuevos acontecimientos y desafíos. Mientras seguimos explorando esta compleja narrativa, le animamos a unirse a nosotros en este viaje de descubrimiento y comprensión. Su apoyo y participación son cruciales para desentrañar los entresijos de esta apasionante historia. Manténgase en contacto con nosotros para recibir más actualizaciones y reflexionemos sobre las preguntas que definirán nuestro futuro colectivo. Hasta que volvamos a vernos, que encuentres paz y claridad en medio de los acontecimientos.